el segundo programa de nuestras ediciones de Radio Arcada. Y esta vez la discusión la van a echar hacia adelante, por usar un término, el profesor Cristian Izquierdo, que acaba de aterrizar a la escuela. Si mal no tengo bien claro si este es el primer semestre haciendo clases acá. ¿Acá en la Católica? No, había hecho clase antes de... Eso es lo que no sabíamos. Y, había hecho taller 1. ¿Muchas veces? No, 2. Claro, y ahora es nuestro profesor en el curso El sentido de las reglas, que está en curso. Y esperamos que tenga buen término. Y en la vereda del frente está el profesor Alberto Sato, que ya algunos lo conocerán, de dilatada trayectoria en el ámbito académico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para comenzar a conversar un rato, nos podrían contar cómo están viendo ahora su experiencia, por un lado en el curso nuevo y con cierto tipo de ambiciones, quizás, y por el otro lado, ya tomando parte, ¿cierto?, con los cursos de un poco más acostumbrados de las escenas urbanas y el que hicimos el semestre pasado que se llamaba Problemas de la arquitectura contemporánea. Así que empezamos con la visión del profesor Sato. ¿Qué nos puede contar del escenario actual, de cómo ve a los personajes que se atraviesan en el patio, a los alumnos? Bien, vamos a saltar la primera etapa de decir muchas gracias y todo sí, eso. Está claro. Vamos al contenido. Yendo al hueso de la cuestión, yo no me imaginé que acá podríamos continuar con ciertos problemas que estamos planteando en los cursos, porque me parece que uno tiende a buscar otro público, ¿no es cierto? Y es más, y no sé si realmente interesa. Lo que sí me parecía sumamente interesante, tener una conversación con nuevas generaciones. Es decir, yo estoy dando clases hace 40 años. Es decir, he recorrido por América Latina bastantes universidades, etcétera, ¿no? Y algunas veces uno tiene un cierto temor acerca si que lo que dice ya son puras tonterías, ¿no es cierto? Es decir, si empieza a perder el hilo, por las propias certezas que uno tiene, perder el hilo y el tono del debate, ¿no es cierto? Y ese es un temor que yo lo vi en otras generaciones que me antecedieron, ¿no es cierto? Gente que tenía la gran certeza de haber sido formado en grandes universidades y el discurso se iba repitiendo y llegaba un momento que empezaba a perder vigencia y entonces no se daban cuenta de que empezaba a perder vigencia, ¿no es cierto? Entonces llega un momento que era un material de desecho. Entonces uno tiene siempre ese temor. No por eso uno hace como Woody Allen, ¿no? De leer como un desesperado todo lo que encuentra, porque en definitiva uno después le cuesta cribarlo, sedimentarlo, etc. Así que en ese sentido yo creo que hay una preocupación general, ¿no? De qué significa poner temas de actualidad encima de la mesa para un debate. No sé, todavía no lo sé eso. Yo creo que tú me podrías quizá aclarar un poquito más, porque tú no tienes ese problema. No, claro, si tú me ibas a perder el hilo, yo estoy tratando de encontrar el hilo. Estoy, digamos, en una etapa mucho más formativa, diría, en términos que uno va explorando y tampoco tiene claro para dónde va ni con qué se casa, sino que simplemente... lo que sí está claro es que uno tiene o que al menos yo tengo una búsqueda de tratar de establecer de tratar de encontrar críticamente con qué posiciones dentro de los debates de la arquitectura actual y pasado uno se siente más afín y con cuáles se siente menos afín. Claro, claro. Pero en mi caso, no sé, yo llegué hace un año de una experiencia y un máster en Estados Unidos. Tengo entendido que estuviste en Colombia. Estuve, ¿no? En Colombia, sí. Ya. Y
En Colombia, bueno, tú sabes, Sí. un máster uno no alcanza a cerrar ni a hacerse experto en ningún tema, sino que más bien abrir Claro. nuevas puertas que cerrarlas. Y el curso en realidad es el curso en el que estamos trabajando. Sigue más bien ese tono de que la idea es abrir preguntas Claro. o preguntarnos acerca de los textos que estamos leyendo, más que tratar de cerrar filas en torno a un dogma. Claro. No, bien. Lo que sí, tú estuviste con Enrique Walker, ¿no? Sí, claro. Claro. Lo que vi, yo estuve en Colombia en el año 83, así que hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y todavía sigo siendo muy amigo. ¿63? 80 no, epa. No, espérate. No. Y sigo siendo todavía muy amigo de Ken, ¿no? De Ken Frampton. Y claro, Ken Frampton casi es un material desechado. Es una persona así como relativamente superado por varias ya generaciones de historiadores, teóricos, etcétera, pero ninguno de los cuales logró construir una historia, ¿no? El campo de la historia fue un poco desplazado ahí por el campo crítico o teórico, creo, esa es la percepción que yo tengo, y que me parece muy sano, pero siempre y cuando no se abandone esa posibilidad de construcción permanente de historia, ¿no? O sea, volver o sea, retomar los mismos hechos, ¿no? Quizá en cierta medida lo que hace Enrique, ¿no? Volver a agarrar el Team 10 y empezar a escarbar un poquito acerca de nuevos significados, especialmente en el presente, ¿no es cierto? Así que, pero en ese sentido noto que hay una diferencia respecto de generaciones más contemporáneas, más actuales, que flotando en la incertidumbre, ¿no? Uno está en permanente estado de búsqueda, pero el problema que yo siento, y yo lo vivo también, es la falta de proyecto. Es decir, nosotros carecemos de proyecto en realidad. Si uno lo compara con un momento quizás de mucha certeza, que era desde las vanguardias hasta los años 50 había tremenda certidumbre acerca de, no del futuro de la certidumbre, sino del proyecto futuro, ¿no es cierto? Ese era, de alguna manera, era el punto de partida sobre el cual uno era capaz de afirmar cosas. En este momento uno, si llegara a afirmar demasiadas cosas, seguramente está equivocado, ¿no? Yo creo que vivimos en un estado de incertidumbre, ¿no? Y eso quizás es muy rico en la medida que uno busca caminos que algunas veces son como inesperados, ¿no? Y encuentra vías que son, no se las había imaginado. Yo en este momento estoy estudiando un tema que es casi político, que está referido a esa nueva revisión del marxismo que hace Harn o hace Toni Negri o toda esa gente, que está estrechamente vinculado con políticas públicas, es decir, con situaciones súper concretas, ¿no? Pero que vienen de aterrizar de un pensamiento absolutamente, hasta diría yo, superado por el socialismo real, ¿no? Sí, eso es el tema que yo estoy. No es nada académico, no tiene nada que ver con la academia, espero que no lo sea, además. ¿En qué momento se habrían esfumado estas certezas que suenan como que permiten construir quizá algo sobre ellas o no? Pero ¿en qué punto, así como se hablaba de perder el hilo o de tener un miedo a eso, en qué punto las certezas se acabaron, ¿no? Bueno, ¿Hay alguna percepción de eso? No es una percepción, es una realidad, creo. Creo que por lo menos desde mi punto de vista es una realidad. Es decir, tampoco se puede ser como Jenk diciendo que el 14 de julio pasó algo, ¿no? Pero ya en los años 70 se empieza a percibir lo que decía Tafuri, ¿no? Una desflagración de la certeza. Es decir, una especie de incredulidad frente al proyecto social, o sea, frente al socialismo real, eso. Después en el campo de la ciencia, que es mucho más duro, ¿no? El tema de la incertidumbre, ¿no? El tema de la incertidumbre que no permite asegurar digamos que todas las afirmaciones esas de carácter axiomático que se tenían durante todo el pensamiento
positivista, científico, empiezan a tambalear, empiezan a cambiar ese punto de vista, digamos, ¿no? Entonces ya no hay certezas en el campo científico, no hay certezas en el campo social. Y después se empieza a perder la certeza acerca de todo el, digamos, de todo el corpus teórico que la modernidad había planteado. Pese a que todavía yo coincido con algunos autores de que no hemos superado o salido de ese proceso de la modernidad. Sin embargo, por lo menos los presupuestos se habían planteado en las primeras décadas del siglo XX, digamos, carecen ya, en este momento carecen de, digamos, de realidades. Así que si uno va sumando todo este proceso de crisis, es evidente que hoy día nos resulta muy difícil hacer afirmaciones, sino hacer simplemente proposiciones, ¿no? Desde el campo de la ciencia hasta el campo de las humanidades, ¿no? Sí, yo creo que estamos en ese momento, por lo menos es mi perspectiva de la cosa, ¿no? Entonces la búsqueda es mucho más frenética, porque en definitiva el ser humano quiere certeza. ¿Tú crees que el proyecto en ese sentido se identifica con lo que tú llamas afirmaciones en ese caso? Sí, claro. Claro, o sea, creencias, claro, ¿no? Entonces las creencias se afirman, ¿no? Así que yo creo que de alguna manera está ocurriendo eso. O sea, ese devaneo permanente acerca de que, o sea, la intercambiabilidad de las ideas, por ejemplo, ¿no? Yo en este momento estoy leyendo Latour, ¿no? Me parece muy divertido el hombre, ¿no? Lo mismo que leer Cicero, o sea, uno está leyendo cosas de actualidad, pero tiene la fortuna de haber leído otros antes, ¿no? Entonces lo va confrontando, ¿no? Entonces llega un momento y dice, bueno, para mí era un referente fundamental para dar explicación a muchas cosas, por 10. Y Latour me lo echa abajo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, espérate, se me está moviendo un poco el piso acá. Y entonces retomar eso me cuesta. Por lo menos generacionalmente me cuesta. Yo veo que hay generaciones nuevas que lo toman con mucha frescura, ¿no es cierto? Y lo toman como punto de referencia ya mucho más seguros, ¿no? En cambio yo dudo todavía, dudo de eso. No sé cómo... No, sí, yo creo también ¿cómo lo ves? Yo ¿no? también creo que es necesario que estamos en un mundo donde donde esa, digamos, actitud posmoderna del todo vale, estamos todos un poco cansados de eso. Y también creo que es necesario y que es algo que está pasando, esta cuestión de la búsqueda del proyecto. El punto es dónde uno va a buscar ese proyecto para tratar de tampoco cometer los errores que al menos cometieron los que vinieron justo antes que nosotros. Correcto. Sí. Y en ese sentido, les puedo relatar mi camino personal. Yo he tratado de ir a buscar ese proyecto leyendo los clásicos. Tratando de ver antes, bueno, de decir, ok, es necesario hacer un proyecto, partamos entonces por ver de qué se trata esta cuestión. Partamos por leer a Vitruvio, por leer a Alberti, por leer, etcétera, etcétera. Creo que hay, que tal vez producto de esta misma visión positivista del movimiento moderno también, creo que hay hoy en día muchas veces una incultura de disciplinar, de qué se habla cuando se habla de arquitectura. Y en mi caso al menos, la pregunta que yo me he hecho o que me he tratado de hacer es esa. Si es que es necesario construir un proyecto, partamos entonces primero viendo de qué se han tratado los otros proyectos que fracasaron incluso. Claro. Ese ha sido mi camino y que es un camino lento. Tortuoso. pero creo que es necesario porque veo que ahí hay muchas herramientas que podrían
si uno es capaz de resignificar ciertas cosas o de tomarlas con la distancia crítica suficiente, que podrían hacerse cargo o que podrían... Creo que hay un conocimiento que es valioso pensarlo con la distancia crítica del caso, pero que podría sernos útil incluso al futuro. Que es una cuestión que ha pasado, qué sé yo, como los romanos tomaron a los griegos, etcétera, etcétera. Ese sería más o menos mi... Sí, no, particularmente yo creo que en el campo de la arquitectura es mucho más importante esa, hasta diríamos, ese, no diría el Lubizún, ¿no? Es decir, que todo pasado siempre fue mejor, sino que resignificar a los clásicos, ¿no? Porque hay veces que... y en particular ocurrió una cosa, hubo un momento en que el llamado posmoderno hace énfasis en la historia, y entonces se produce una especie de renacimiento del pensamiento clásico, todo el mundo empieza a estudiar Alberti, qué sé yo. Y en este momento es muy difícil encontrar a alguien, un estudiante, que le interese la historia. Es muy difícil, es decir, ya los programas de la historia han desaparecido así del escenario, ¿no? Por lo tanto, cada vez está más lejos ese pensamiento clásico, ¿no? Y yo creo que en el pensamiento clásico todavía hay mucho que pensar y estudiar en la medida que la arquitectura, precisamente la arquitectura, no digo el universo de lo social, sino en la arquitectura en particular. Yo siempre me acuerdo de esa idea que tenía Argan acerca de que la arquitectura es un arte de reproducción. Es decir, se reproduce a sí mismo porque no pudo reproducir a la naturaleza. Pese a lo Yen, no pudo reproducir a la naturaleza, es decir, se reproduce a sí misma. Él decía que era metépsico, ¿no? Lo cual quiere decir que la historia es fundamental para poder pensar en arquitectura. Y por supuesto, los tratadistas, tú mencionaste a Vitruvio, bueno, y aparte de toda la manualística que apareció en el siglo XVIII, etc. Pero Alberti aparece como un personaje realmente importante, Total. Pese a ser positivista en definitiva, el pensamiento, o sea, auténticamente moderno, pero tiene un momo. Ese personaje es fantástico, el momo de Alberti, que es la contracara de ese pensamiento racional, ¿no es cierto? O sea, que él mismo, ese pensamiento albergaba esas dos dimensiones. ¿Podrías explicar? Momus es una obra... Es una obra de Alberti, donde Alberti es justamente todo lo contrario a ese personaje racional, académico, hasta positivo, prepositivo, que era en su reedificatoria, ¿no es cierto? Donde establecía las normas. En cambio, Momo es un personaje absolutamente loco y disparatado, que hacía cosas de manera absolutamente irracional, aparentemente racional, que es la otra dimensión del pensamiento creativo. Además, que cuando uno se empieza a concentrar en esa idea de lo creativo y encuentra, por supuesto, siglos después a Baudelaire, él decía que, bueno, el arte moderno es efímero, fugitivo, es fugaz, decía él, que es una mitad, la otra mitad es permanente, decía él, ¿no? Todo el mundo entonces hizo hincapié para poder fortalecer la idea de lo fugaz en esa primera frase que había sido completada por esa idea de que había hechos de la belleza que son permanentes, ¿sabe? Y que se pasó un poco por alto y que ahora se está retomando otra vez el pensamiento un poco más completo, más integral de lo que quería decir Baudelaire cuando habló de eso, de la modernidad, ¿no? Que es sumamente interesante eso. O sea, siempre uno ve esa doble dimensión, y yo creo que una de las búsquedas más interesantes de buscar es justamente esa doble dimensión, tanto en Alberti como en Baudelaire, etcétera, ¿no? A mí me parece particularmente interesante estudiar o resignificar a los clásicos, qué sé yo, Alberti, Vitruvio, el gótico, Perrault, etcétera, Quatremer, porque creo que en esas maneras de pensar era una manera de pensar que permitía una estructura analógica entre distintos conceptos, donde permitía relacionar cuestiones de muy diversa índole en
en un cuerpo, digamos, el cuerpo de la arquitectura, en el caso de Vitruvio. Porque están, bueno, es otra forma de pensamiento, ¿cierto? Es un pensamiento hasta Alberti, hasta antes de Alberti, un pensamiento premoderno, pero donde no existía esta especie de incertidumbre que dices tú, que presupone disciplinas fragmentadas con ámbitos de conocimiento cerrados entre uno y otro. Creo que la necesidad del proyecto también viene dado por una situación, digamos, cultural, donde las distintas disciplinas y los distintos saberes tienen una autonomía absoluta y una indiferencia absoluta unos con otros, que creo que, claro, que también viene dado por la muerte de la metafísica, si se quiere. Pero veo que la noción de proyecto finalmente también tiene que ver con la capacidad de sostener un argumento desde la propia disciplina, pero que sea un argumento respecto también al mundo, o cómo la disciplina atañe a un mundo que está fuera de ella. Y creo que entonces que en estas formas de pensar muchas veces uno puede encontrar ciertas maneras de relacionar cuestiones que aparentemente no están relacionadas, y que son instrumentos que uno podría rescatar para hoy en día pensar la diversidad o la pluralidad del mundo también. Todas las estructuras de pensamiento, qué sé yo, aristotélicas, de actopotencia, etcétera, etcétera, son pivotantes en ese sentido. Seguro. Son analógicas. De ahí viene tal vez mi interés. No porque crea que, claro, que uno puede llegar y aplicarlos, porque por supuesto que no, por supuesto, un contexto. Sí. Pero creo que si es que uno los lee, puede destilar ciertas cuestiones, sobre todo de índole procedimental o formal, que puede, formal en términos de cómo opera ese pensamiento o cómo se construye ese argumento, que nos podría ayudar a pensar ciertos problemas del presente. No tanto la parte sustantiva, qué sé yo, no creo que se deberán hacer órdenes, pero... Sí. No, sí, es cierto eso. Ahora, yo en este momento estaba como más bien preocupado en qué es lo que estaba pasando, más allá de esa, como decía Nietzsche, esa necesidad imperiosa del conocimiento, más allá del conocer como una necesidad vital. ¿Cuál es el destino y hacia dónde se orientaba esa búsqueda, ¿no? Como te había dicho antes, bueno, perfecto, está presente la idea de proyecto. La idea de proyecto, por supuesto, supone un modelo social, modelos globales, ¿no es cierto? Y uno se siente en este momento quizás desprovisto de ese proyecto, que no lo construye uno además, está construido por el cuerpo social, ¿no es cierto? Y es entonces que frente a esa incertidumbre de ausencia de proyecto, uno se pregunta qué es lo que está buscando. O sea, yo quiero producir sentido, y entonces cuando quiero producir sentido necesito alojarlo en un proyecto, ¿no es cierto? Porque si no sería una acumulación de conocimiento simplemente, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Y eso yo creo que es un problema general. Es más, yo creo que inclusive hasta se pone de manifiesto en problemas súper concretos, porque yo creo que en definitiva habría que aterrizar un poco de cosas, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la arquitectura actual chilena, por ejemplo, ¿no? Y entonces se repite en todos lados, bueno, que hay un grupo de la nueva generación que ya no son tan nuevas, ¿no? Que se celebran permanentemente y que en definitiva ya han ocupado un espacio en la escena internacional, ¿no? Cosa que no había ocurrido tan a menudo antes, más allá de que las dificultades que antes había de comunicación, ¿no es cierto? Porque ¿quién se iba a enterar que Martínez hacía determinadas cosas? ¿No es cierto? Que era un ilustre desconocido y que fue reivindicado especialmente en la Universidad de Chile. Pero yo diría que, yo me acuerdo, estamos en la Argentina cuando se celebra la unidad vecinal Portales, ¿no es cierto? Eso se divulga por todas partes. Creo que es una gran obra, por supuesto, es una gran obra.
Pero había 2 obras nada más que se estaban divulgando de la arquitectura chilena. Una era la CEPAL y la otra era la Unidad Vecinal Portales. En este momento hay 5 o 7 arquitectos jóvenes o que llegan hasta los 50 años que son conocidos en todas partes del mundo. Entonces, claro, por supuesto, se dice que porque está legitimado en el mundo, uno lo legitima internamente, si no, no le pararía ni 5, ¿no? Cosa que le pasó a Alfredo Yar. Pero yo muchas veces me preguntaba cuál es el valor intrínseco que tienen esas obras para que realmente sean celebradas de esa manera, ¿no? Y realmente me cuesta. Me cuesta. Yo tengo un gran amigo que es uno de de esa generación, que trato de entender sus mecanismos proyectuales y lo que le llaman su intimidad proyectual, para saber cómo está funcionando eso, ¿no? Y lo único que me ha permitido a mí es dar explicación y reforzar la idea de que, y por esa razón salió un librito referido a eso, de que la investigación es un campo distinto a la proyectación, ¿no? La proyectación tiene andariveles totalmente distintos, viendo y estando en el interior mismo del proceso creativo que tiene ese señor, ¿no? Así que esa es una de las preocupaciones que tengo en este momento y que de alguna manera pone de manifiesto la preocupación general de dar explicación a ese fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver con la construcción de un proyecto. No tiene nada que ver, es otra cosa. No sé si uno celebra, le parece, ay, mira qué bárbaro, qué bonito, o sea, son adjetivos nada más, pero entrar al hueso de esos temas, tratando de explicar el fenómeno, no sé, de Alejandro Aravena, Sebastián Errázabal, Mauricio Peso, Emilian Radix, Cecilia Puga, y así, ¿no? Una asociación de arquitectos, y es difícil. Por lo menos para mí se me hace difícil. Tú ocupaste la palabra valor intrínseco para definir eso. Sí. Yo creo que, claro, que precisamente en la escena en la que nos movemos es muy difícil encontrar un valor intrínseco consensuado, digamos. Creo que uno le puede encontrar un valor intrínseco a una cosa, pero establecer una medida de valor consensuada respecto a lo que es ese valor intrínseco no es posible, o al menos no sucede. Es difícil, es tremendamente difícil, sí, es cierto. Y creo que, claro, porque en realidad el valor, hoy en día la medida de valor con la que incluso se mueve la arquitectura, digamos, de academia, es el valor de cambio, más que el valor, digamos, intrínseco o de uso, por ocupar la expresión. Es un valor más bien de cómo se posiciona, de por qué esto es importante en este momento, para construir determinadas agendas, qué sé yo, tiene mucho que ver con una situación que el valor viene dado desde fuera y no desde dentro de la obra. Claro. Y en ese sentido yo creo que la necesidad de construir un proyecto, la necesidad de no solo hacer arquitectura dentro de tu taller esperando que algún día las generaciones futuras vean que lo tuyo sí tenía valor intrínseco, es que si es que la medida de valor intrínseco no está consensuada o no existe, la pelota está dando bote para que entre todos en las universidades o etcétera, para crear esas medidas de valor o sentar en qué consiste tal cosa como un valor intrínseco. Y desde ese punto de vista creo que ese retorno al proyecto, cuando uno dice retorno al proyecto, no es una cosa tan abstracta, yo comparto lo que dices tú, sino que es un proyecto finalmente de entender la arquitectura en términos culturales, un proyecto de qué manera precisamente... Cuando tú dices proyecto o cuando yo digo proyecto, lo que estoy tratando de pensar precisamente es cómo hacer una arquitectura que para mí tiene valor, pero que ese valor también yo lo puedo defender ante los demás y decirle a los demás, oye, esto puede que para ustedes también tenga valor y podemos construir un valor. Y eso es un ejercicio de persuasión, creo yo, que tiene que ver con los medios de difusión,
participar dentro de las instancias de difusión, tratando de, en esos momentos, construir medidas de valor que sean intrínsecas y no meramente instrumentales. Sí. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que subvertir la manera como se usan los medios de difusión o los canales de discusión como este o como las universidades. Sí, yo entré así en una suerte de conflicto cuando yo estaba absolutamente seguro, fíjate que no tenía una certeza, porque me respaldaba mucho en toda la idea que tenía, que tiene todavía, Bourdieu. Es decir, que el arte o la arquitectura, en este caso extensivo la arquitectura, es un poco el resultado de lo que el mercado del arte o el mercado de la arquitectura sanciona como institución, ¿no es cierto? Pero se me cruzó este señor Latour y ahí se me dio vuelta un poco el esquema. ¿Qué estás leyendo de Latour? ¿Qué estás? Estaba, no me acuerdo, espérate. Ya me voy a acordar, ya te voy a decir que estoy leyendo, porque en realidad la crítica que se le hace Latour a Bourdieu es que, en definitiva, esa confianza que se tiene al modelo general de sancionar a través de la institución una determinada producción social, ¿no?, es quizás desplazar el tema, que es el valor intrínseco de la obra, ¿no? Del mismo modo que él preguntaba qué era, no cómo se abordaba el mundo del campo sociológico, sino qué era la sociología. Eso preguntaba Latour en general. Entonces, en este caso particular, más allá de decir, bueno, que el arte lo sancionan los medios, los críticos, el mercado, ¿no?, hay otro valor que está presente ahí y que no se animan a abordarlo. Y en ese sentido, no solamente para mí la figura que todavía sigue siendo no solamente enigmática, sino rectora de todo esto, es Le Corbusier. Claro. Cuando él hablaba de lo inefable, estaba hablando de eso, lo indecible, lo que Wittgenstein también decía, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden explicar, pero que están presentes. Y precisamente nuestra capacidad humana ha desplazado, justamente la modernidad se ha ocupado de desplazar eso que se dio por llamar irracionalidad, que Le Corbusier reinstala, y que en definitiva es la capacidad de conmover que tiene la arquitectura, y que es imposible de describir. Yo sigo confiando en eso, así cuando yo estoy hablando del valor intrínseco me estoy refiriendo a una categoría que es premoderna quizás, ¿no es cierto?, pero que me permite a mí, más allá de los medios y la manipulación que tenga la revista Croquis o lo que sea, ¿no?, instalar una obra por un valor que trasciende esos hechos. Esa es la confianza que yo deposito en determinadas obras, ¿sabes? Yo estaría dispuesto a aceptar ese argumento siempre y cuando convengamos en que ese valor no es un valor, digamos, eterno, de una validez dada de suyo, sino que también es un valor construido culturalmente y por lo tanto mutable. Por lo tanto, es tarea de todos contribuir a cuál es esa noción de valor que se está jugando. Sí, aclarando que en Occidente, o sea, más allá de que yo sea japonés, en Occidente se construyó un valor que ya tiene, digamos, más de 2000 años, ¿no es cierto? Yo entiendo a los talibanes, ¿no es cierto?, cuando destruyen, ¿no?, un edificio, una obra de valor monumental, y que todo Occidente queda alarmado por esa destrucción, ¿no?, pero no termina de entender Occidente, que es otra cultura, por lo tanto es lo que dices tú, ¿no es cierto?, que el valor es relativo, pertenece nada más al núcleo de Occidente. El asunto es saber si nosotros, en tanto que nos consideramos como occidentales y construimos nuestro saber y nuestra conciencia a partir de ese modelo cultural
hasta diríamos eurocéntrico, ya no creemos en eso. ¿Entiendes? O sea, si dejamos de creer en eso, Alberti no tiene ninguna importancia. ¿No es cierto? Porque si negamos eso, ese constructo, tenemos que negarlo todo. No podemos quedarnos nada más con algunas piezas. ¿No es cierto? Así que yo en ese sentido te digo, yo me confirmo en este mundo occidental, ¿eh? Porque si hago intervenir otras culturas, ahí sí que estoy mal. Estoy mal porque sería capaz de agarrar la Gioconda y pegar una bomba. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué haría uno, inclusive emocionalmente, no por el valor de mercado, cuando uno es testigo de que viene un señor y le tira una bomba a la Gioconda? A ver qué hace uno. ¿Qué siente más que qué hace? ¿Qué sentiría uno? O sea, ese universo de la sensibilidad que uno construyó, no uno, sino que nuestra cultura construyó, yo creo que es la base sobre la cual nosotros seguimos hablando hoy día aquí. ¿No es cierto? Y hay distintas sensibilidades también dentro de ese occidente. O sea, sí. Yo pienso ya en un ámbito más banal, por ejemplo, en la práctica diaria de la arquitectura. En la defensa que uno tiene que dar con el cliente. Uno intenta muchas veces ante un cliente convencerlo de que la solución que uno le plantea, muchas veces uno está convencido de que tiene un valor intrínseco. Pero el cliente termina aceptándolo cuando lo acepta muchas veces porque él ve un valor de cambio en eso, no un valor intrínseco. No sé si me explico, como, qué sé yo, yo creo que esta casa que te estoy haciendo, esta terraza te va a generar una estancia muy rica acá. Y el cliente dice, como él en realidad no sabe si esa terraza va a generar una instancia rica o no, o tal vez no sabe, no se ha preguntado, porque los clientes no se andan preguntando esas cosas muchas veces, en qué consiste una terraza rica. Él piensa, bueno, pero esta terraza me la van a valorar las visitas que vengan a esta casa o no. O incluso, a ver, a mí lo que a mí me interesa es poder vender bien esta casa después. Si tú me dices que la terraza es buena, bueno, yo confío. Pero cuesta mucho encontrarse incluso en la práctica diaria de tener una conversación respecto al valor de las cosas, porque por un lado dentro de la propia disciplina no hay ni siquiera, no hay muchas veces una discusión respecto a en qué consiste ese valor, y por otro lado fuera de la disciplina no hay ese cuestionamiento. Entonces uno o cae en el argumento de autoridad, de decir esto tiene valor porque yo te lo digo, o en el argumento digamos del valor de cambio, de esto es más taquillero, o esto la lleva, o esto se va a poder revender mejor. Ahora, en la realidad chilena la cosa es un poco distinta, fíjate. En la realidad chilena estas arquitecturas tienen poca data. O sea, que te aparezca un cliente, o sea, toda esta nueva generación ha surgido gracias a que apareció una nueva clientela, en definitiva, ¿no? Pero esa clientela, y quizás para desasosiego de esta nueva generación, le importa en realidad un rábano si esa arquitectura tiene proyectado ahí, depositado ahí, mucho valor intrínseco que uno le proyecta. Pero eso es una fantasía, ¿sabes por qué? Porque conociendo esta generación, muchos me han dicho, y yo de alguna manera lo verifico, de que en realidad el valor de cambio que tiene eso es relativo, porque a nadie le interesa un rábano esa arquitectura, sino el valor del terreno. Es impresionante, para sorpresa mía, uno dice, bueno, esta obra la hizo Elton, no sé, gente que en otros momentos fue importante, o si no, esta casa la hizo Emilio Duarte, o si no, esa casa la hizo Alejandro Aravena. El tipo ve, el cliente ve cuál es el valor del terreno y la casa es capaz de demolerla. ¿Te das cuenta? No la va a vender porque esa casa le hizo tal persona, sino por el valor que tiene el terreno, ¿no? Y yo creo que eso está inserto en una dinámica. Yo justamente hace años escribí un ensayo que yo creo que en la demolición, yo creo que el primer acto sublime que tiene un arquitecto es demoler la obra de otro, ¿no? Es
decir, que eso es una demostración de la dinámica de una ciudad. Una ciudad viva es la que está destruyendo y construyendo permanentemente. No es Venecia, sino una ciudad como Santiago, que inclusive hasta no entiendo por qué la gente se molesta porque se está construyendo algo. Es decir, no asume la dinámica urbana de estar demoliendo y construyendo permanentemente, que eso le da vitalidad a la ciudad. En ese permanente estado de destrucción, te agarra tu obra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo que importa es el valor de lo que realmente es inmutable, eterno, que es la tierra. ¿No es cierto? Y entonces muchas veces se relativiza ese valor, digamos, adicional o importante para un arquitecto, que es el valor llamado intrínseco, el valor creativo o inclusive el valor histórico que puede llegar a tener tu obra. Es más, acá recién se está librando la lucha por la conservación de ciertas obras que a mi juicio no la meritan, pero se está luchando por la conservación de la arquitectura, de la decadencia del llamado eclecticismo del siglo XIX. Todo el mundo cree que ahí se construyó la memoria del país, ¿no es cierto? Pero, digamos, la Comisión Nacional de Monumentos está detrás de eso, porque no hay ni memoria anterior y dudan acerca de la memoria presente, o por lo menos moderna, ¿no es cierto? Así que en ese sentido pienso que ese valor intrínseco en este momento no está tan depositado en el valor de cambio que pueda tener el cliente, ¿sabes? Sino que lo trasciende. ¿Por qué? Porque las obras significativas, en realidad, no las pide un cliente privado. Por suerte, en Chile, en las últimas décadas, el Estado fue bastante protagonista de la arquitectura de las ciudades. Bastante protagonista. No digo que sea la principal, pero ha tratado de recuperar la institucionalidad, ¿no?, que en un momento la perdió. Es decir, lo que yo en un momento critiqué, que los ministerios se alojaban en oficinas alquiladas, en este momento está tratando de reconstruir su institucionalidad arquitectónica, ¿no es cierto? Entonces llama a concurso, cosa que en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica, es absolutamente inusual que se llame a tantos concursos. Y que la arquitectura, el proyecto seleccionado y construido, hecho con intervención del Colegio de Arquitectos, que en cierta medida garantiza alguna cuota de calidad, nos permite a nosotros asegurar esa condición que uno la llama intrínseca, ¿sabes? Que no te ocurre con un cliente privado, pero que el cliente privado no le da valor de cambio del edificio, sino del terreno, que esa es la paradoja. Yo creo que está surgiendo de todas formas que el edificio se está transformando o está entrando también dentro de la lógica del valor de cambio. Es cosa de ver, qué sé yo, las inmobiliarias, porque una inmobiliaria puede contratar a los A4 o a los A4 con Borja Huidobro. Porque Borja Huidobro, cuando lo contratan, cuando el edificio, digamos, tiene que tener un plus, que le llaman, ¿no? Y lo que está pagando ahí, probablemente Borja Huidobro cree que el edificio que va a hacer él va a tener un valor intrínseco mayor, pero la inmobiliaria no lo hace. Seguro. Porque tenga, claro, un proyecto, digamos, altruista, sino que porque lo puede vender más caro. Sí. Claro, hay más plusvalía ahí. Sí. Y lo mismo, muchas veces las casas, cuando se la encargan a arquitectos famosos, no porque les guste, tal vez, o en parte le puede gustar vivir dentro del estilo de ese arquitecto, pero también se lo encargan porque el valor de cambio, creo yo, que no solamente el valor de venta, sino que el valor de lo que yo le represento a los demás que mi casa es. En ese sentido, decía valor de cambio. Sí, pero fíjate, hay arquitectos que han hecho, viste, en la zona de Sanhattan, le llamaba antiguamente Sanhattan, ahora no sé cómo se llama, que es vecino a Costanera Center. Hay una serie de rascacielos hechos por un señor que en el mundo inmobiliario es muy conocido, pero de que de alguna manera en el mundo de la disciplina arquitectónica no vale un hueso, no vale nada, desde el punto de vista, digo, del debate arquitectónico, ¿no es cierto? O sea, que no aportaría a ese valor intrínseco absolutamente nada, ¿no es cierto? Bien, lo contrario. Bueno, y es el que construye una especie de skyline de Santiago, ¿no?
Yo creo, más allá de la inversión que significa demoler un rascacielos de 30 pisos o algo así, más allá de eso, que es un problema técnico-económico, que esa obra es despreciable y lo que es apreciable es el valor del terreno. Y eso se puede se puede trasladar hasta las viviendas individuales, ¿no es cierto? Sí, claro. Es eso, yo creo que es eso. Y en la medida que la ciudad de Santiago empieza a reconocer que no se puede expandir más, el valor del terreno, por supuesto, va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y así como funciona el mercado inmobiliario también. En todos lados. Lo que vale es el terreno, eso. Sí, por eso te decía que entra a jugar ahí. Claro. En esa ecuación, Sí, el claro. valor del terreno, el valor, o sea, la plusvalía del terreno, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Ya. A mí me gustaría que participaran todos en este asunto, ¿no? Porque si no, esto va a parecer una cosa así muy... hasta... Yo creo que vamos a ir a la primera pausa porque Hay una pausa. sí, Bien. para descansar un tanto, y a la vuelta deberíamos discutir de cómo la escuela o cómo nosotros que vendríamos detrás de las generaciones que están saliendo y buscando su certeza Sí. en algún tratadista, cómo nosotros podemos hacer que el señor de la Skyline tenga que lidiar con algún tipo de certeza que vaya a jugar en contra, o si estamos realmente a favor. No sé. Dale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora tenemos un momento divertido, que es la canción que pide el invitado. Así que vamos a partir en este caso por... No, por los mayores. que fueron más amable. Así que ahora Sato nos va a encargar una canción. No, yo... Canción, yo. Sí. No, yo... Puede ser una del año 80, Sí, da lo mismo. Ojalá. Yo pediría Contacten de Stockhausen. Stockhausen. Sí. Ya, Es muy pongámoslo. larga. Ponlo, ¿Es muy larga? ¿Cuánto? Ahí está, contacto. Contacten. Qué fácil. Yo pensé que era más difícil. Existe YouTube. Entonces volvemos. Que eso nace de San Agustín, te digo. Sí. El Ahora contacto. te explico una cosa fantástica. ¿Cuánta gente va a aguantar esta canción? ¿Cuánto dura? 40 minutos. Todo el programa dura. Con Telltale 2 es mejor.
Vamos a hacerlo más suelto. Es que el problema es que no hay tantos micrófonos, entonces por eso es más difícil. No, pero igual se podría contar. Sí, no, por eso hay que ser ordenados para que se escuche. ¿Desaparecieron? Desaparecieron. Ah, ya. Ya. Sí, disculpen. Estamos perdiendo rating. Bien, estamos de vuelta para los que aún se mantengan. Que estamos seguros de que sí están ahí. Y bueno, lo que decía al final del bloque anterior, y era que cuál es la oportunidad desde uno que está en esta escuela, que ve que está tan encerrada, por decirlo de alguna forma, sobre sí misma, de entrar a lidiar con temas como el mencionado sobre el skyline que se construye por un señor que no es mucho el aporte quizá que se le pueda atribuir desde nuestra humilde bancada. ¿Cuál sería esa posibilidad? Como de las nuevas generaciones. También tiene que ver un poco con el enfoque un poco externo que ustedes lo hablaron, como sobre el valor intrínseco, una relación con factores externos que moldean un poco los talleres. Yo creo que va a ser más específico también. Eso, como segunda pregunta. Los talleres Los talleres aquí, tú dices. Claro, como el enfoque de la arquitectura del alumnado.
Como, si entiendo tu pregunta, si es que en los talleres debiese haber, se debiese trabajar con la normativa vigente y las condiciones de la topografía, ¿con eso? Un poco va por el lado contrario, pensando en que los talleres generan un poco un valor externo sobre el alumno por sobre un poco una búsqueda interna del alumno. No sé si entiende. O sea que los profesores le imponen un valor al... Un valor de realidad de mercado, tú dices. En cierto modo, claro. Así. Pero yo conozco varios profesores de aquí, el Teo o Rodrigo Pérez de Arce, que no tienen nada que ver con eso. Uno hace muy buenos profesores. No, pero ¿a qué te Porque refieres? vale la pena, porque si no, no perdería tiempo. ¿Te referí? Se refiere a la pregunta a la falta de valor intrínseco que los profesores te pueden mostrar de cara a un proyecto de arquitectura en la ciudad, algo así. Más viendo una imposición externa sobre el alumno a desarrollar. Pero ¿qué aspecto? ¿Qué clase de imposición? Claro, Pero que eso haría que no hubieran factores o valores intrínsecos en la arquitectura que se enseña acá, algo así. Tú dices que el profesor le impone su propio gusto, su propia agenda al alumno en desmedro de la que el alumno podría desarrollar. Pero son dos aspectos distintos. Uno que te imponga las leyes del mercado y otra cosa que te imponga su idea de arquitectura, que es otra cosa. Ya, un poco va por la segunda lectura. Ah, Que tiene que ver con tener una agenda respecto a un taller determinado por Sí. sobre la individualidad del alumno. Eso. wow. No sé qué piensas Aparte tú, tú, pero... por favor. pero lindo tema porque sí. Tú le preguntabas, por ahí, pregúntale a Le Corbusier eso y te va a mandar el demonio. Es decir, hay una transmisión de saberes que se da a través, y todavía eso es casi el del Renacimiento, ¿no? Es el oficio de la arquitectura que se traslada de maestro a alumno, ¿sabes? Los sistemas demasiado abiertos generalmente no conducen a demasiadas cosas. Yo me acuerdo, inclusive, haciendo una cierta analogía, el otro día me acuerdo que había me encontré con un amigo de hace muchos años que trabajó con Houbraken, ¿no? Sistema abierto. No, pero en realidad no pasó nada, ¿cierto? Hay algo que todavía la arquitectura no ha logrado superar, ¿no? Que en tanto que, como dije antes, la arquitectura es un arte metépsico que se reproduce a sí mismo, alguna vez uno elige a la persona a partir de la cual tú lo tomas como una referencia para seguir adelante, ¿sabes? Lo cual no quiere decir que lo imites, pero sí es el punto de partida para dar el salto cualitativo, ¿entiendes? O sea, yo no creo que haya que tener ese prejuicio, que es un prejuicio típico de la modernidad, del ser extremadamente original, ¿sabes? Porque ese es un mal que se detectó acerca de la llamada modernidad, de la vanguardia, ¿no? O sea, lo que decía Rosalind Krauss acerca de la originalidad de la vanguardia. Es decir, es una obsesión que se tuvo de ser permanentemente originales, ¿no es cierto? Yo creo que uno es original en la medida que puede llegar a trascender esa plataforma base que te proporcionó o una persona, o una escuela, o una tendencia, o un fragmento de esa historia de la arquitectura, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido hay que ser más... O sea, hay que reconocer un poco la disciplina como institución, ¿no? Creo, ¿no? Porque a veces le agarra la angustia a uno. Lo que dices tú también tiene relación con el aprendizaje del oficio, que por supuesto que es una parte del aprendizaje de la arquitectura, y que viene, cierto, desde el aprendizaje por imitaciones, decía Aristóteles, es uno de los aprendizajes. Sí, después 4M lo institucionaliza, digamos, ¿sabes? Sí. Pero por otro lado, yo creo que hay otro aprendizaje que es un aprendizaje crítico, que viene más bien a someter a crítica aquello que fue aprendido por oficio, o por repetición, por llamarlo de alguna manera. Yo te podría contar, a mí mi experiencia en la universidad, que no fue hace tanto tiempo,
Recuerdo sobre todo los talleres con Teo Fernández. Con Teo, yo creo que discutí todas las clases respecto al proyecto. Porque Teo, claro, corregía como arquitecto, era uno de los pocos profesores que corregía como arquitecto, que llegaba a agarrar y decía, esto, hágalo así. ¿Ah? Y yo pero encontraba que era, o sea, ¿cómo me está rayando el plano este gallo? Que eso no se hace. ¿Eh? Porque tenía ese aprendizaje o esa manera de enseñar, pese a que Teo lo conocemos, una persona que también tiene una dimensión crítica sobre lo que hace muy elaborada, pero al menos en sus talleres, los que me tocó a mí, tenía un componente de que te enseñaba una manera de hacer las cosas, te mostraba una posible respuesta al problema, no solamente te decía, oiga, aquí está su duda, sino que te decía, esto se puede resolver así. Y a la larga yo recuerdo a Teo como uno de los mejores profesores que tuvo en la escuela, si no el mejor de taller al menos. Porque me mostró una serie de artistas, me mostró una serie de cosas, pero también por esa capacidad de resolución que tenía. Yo creo que en realidad que el oficio necesariamente se aprende por repetición, o más bien es un aprendizaje de los efectos y no de las causas. Esta es una solución al problema. No era un profesor que necesariamente te explicitara la causa. Pero por otro lado, creo que eso es lo que uno puede aprender también muchas veces en un taller, porque la capacidad crítica es más difícil de enseñar también. Se puede entrenar, yo creo que se puede entrenar la capacidad crítica, pero también es una cuestión que depende de otros factores que no necesariamente tienen que ver con la repetición, sino que con la estructura de personalidad de cada uno, etcétera, etcétera. Yo creo que es importantísimo que los alumnos tengan capacidad crítica y que la escuela fomente la capacidad de pensar críticamente sobre las cosas. Y para eso están los ramos teóricos muchas veces y también los talleres, pero creo que si es que un alumno o una universidad fomenta efectivamente o desarrolla una capacidad de pensamiento crítico, no debiera verse, creo yo, ese alumno no se debiera ver amenazado por un profesor que imponga una solución, sino que más bien uno podría decir, mira, esta es su manera de hacer las cosas, yo lo puedo tomar como tomo un aprendizaje de oficio, y luego la capacidad crítica la elaboro, puedo tomar o dejar lo que él me dio. Pero también responde, te doy vuelta tu pregunta, también creo que responde un tipo de alumno muy sumiso que acata las soluciones del profesor como si fuera la ley. Entonces, les pregunto a ustedes también, ¿por qué creen ustedes que muchas veces se da este tipo de alumno que no es capaz de someter a crítica muchas veces las soluciones que da un profesor? ¿Se puede responder la pregunta? Diría que hay dos cosas que son importantes respecto del alumno de la escuela que yo conozco. Yo creo que somos alumnos bastante pueriles en términos como académicos, y eso está determinado en esta escuela porque en general venimos de colegios más o menos parecidos, en el sentido que la procedencia social de los alumnos de la escuela todos la conocemos, no es necesario explayarme sobre eso. Entonces lo que ocurre es que son alumnos que han tenido como un buen puntaje en la prueba para entrar a la universidad, y entramos a un sistema de talleres que es muy exigente y es muy demandante en términos de tiempo y trabajo, y sobre este sistema que tú explicabas y acerca de la enseñanza por repetición, es decir, del aprendizaje por la captación de lo que se está exponiendo de parte de alguien que es una autoridad para uno. Y en esa inversión de tiempo sobre el taller queda poco tiempo para hacer otras cosas. Y yo diría que ese es el perfil del alumno de la escuela, que acata rápidamente algo que yo lo viví, por lo menos como estudiante, que había profesores que no solo imponían las leyes exógenas, porque tú hacías una muy buena diferencia, Alberto, acerca de imponer una coyuntura exógena de mercado
que diría que hay algo de eso instalado también. Pero por otro lado, hay profesores que efectivamente imponían una forma de hacer las cosas que era absolutamente literal respecto a su propia forma. Entonces tú decías, mira, para que me vaya bien en este taller, tengo que hacer las cositas más o menos cuadraditas, poner un cuadradito arriba, otro cuadradito, y más o menos tú sabías que eso era un 6, sin demasiado riesgo. Por otro lado, si tú venías con riesgo, es que tú no calzas, ¿me entiendes? Tú haces las cosas de una manera excepcionalmente buena, pero no está todo lo que te pedimos. Es una cosa absolutamente imposible, porque te piden como estudiante que hagáis una cosa como si fuera una oficina tú solo. Entonces te viene una cantidad de trabajo que es espantosa. Si tú veis cualquier examen de título o cualquier examen final de taller, tú dices, bueno, esto lo hizo una oficina, por la cantidad de material. Pero no es que esta escuela explore otro tipo de dimensiones. Es decir, el alumno que entra acá salió del colegio, sacó un puntaje, y para que le vaya bien en la escuela no puede leer el diario, porque no tiene tiempo. Olvídate que ir a un museo va a leer un libro. Olvídate. Eso es mentira. Ahora, entiendo que hay gente excepcional que lo hace de una manera excepcional y sigue siendo gente excepcional. No sé si responde un poco a la pregunta. Sí, a ver, si me permiten, hay algo que es bastante complejo, ¿no? A ver, yo diría que en primer lugar, yo conozco y di clase casi en toda América Latina, ¿no? Y entonces conozco desde Puerto Rico para abajo a los alumnos y a los profesores. Y creo, y no es tan desacertado Shanghái, que esta es una de las mejores escuelas que hay en el mundo. Pero no mejor escuela entendida en términos del mercado, sino escuelas que permiten o que facilitan la formación de gente pensante, ¿no? Y de buena calidad arquitectónica. Siempre hay que pensar que el 10% de una población de una facultad es realmente valiosa. El resto es normal. Cuando uno dice normal no lo está despreciando, sino que son profesionales de oficio. Más allá de las exigencias que tengan los talleres aquí, hay asignaturas teóricas, y que yo estoy dando una teórica también, y tú estás dando una teórica, donde tú ves que los estudiantes que uno tiene, yo me siento muy contento porque los estudiantes que uno tiene aquí no solamente son participativos, sino son gente pensante. No es que no tengo tiempo de leer. Leen, piensan, escriben, hacen cosas, ¿eh? O sea que en ese sentido yo creo que hay que establecer una diferencia. Vete a la UNAM de México, o vete a, qué sé yo, a la Universidad Central de Venezuela o a la Universidad de San Pablo, y te vas a dar cuenta que los estudiantes de aquí son particularmente notables, ¿eh? Eso en primer lugar, para un poco tranquilizar. Pero en segundo lugar hay una cosa estructural. En toda América Latina, por una cuestión de la debilidad institucional latinoamericana que viene de la República, es decir, del siglo XIX, se le ha endosado a las universidades, porque son referentes éticos y morales, el otorgamiento del título profesional. ¿Qué significa eso? A diferencia de lo que pasa en Oriente, en Europa y en Estados Unidos. Que el título profesional lo tiene que dar la academia. Que la academia se especializa en dar grados académicos, no en títulos profesionales. ¿Cuál es la crisis que tienen las universidades latinoamericanas? Que se sienten con la responsabilidad de otorgarte a ti un título profesional. Y las carreras académicas de los profesores califican mejor a un profesor que tiene puntajes académicos y no profesionales. Es decir, un profesor que es doctor, que tiene 4 libros escritos y no sé cuántos artículos en revista ICE e investigaciones Fondesit, te va a dar a ti el título profesional. Es un disparate. Es un disparate que nosotros asumimos con total naturalidad, pero si uno se pone a pensar qué estamos haciendo, es realmente un disparate. Que la universidad, tal como está, se vea forzada a darte un título profesional con gente que no está calificada para eso. Por suerte, en la Católica hay una cláusula que permite la contratación de profesores que no tengan grados académicos. Pero en general, en todas las universidades de Chile,
no está incluido eso. Por lo tanto, un doctor en arquitectura, que lo único que hizo es estudiar, no sé, condicionamiento ambiental, clima y no sé qué cosa, de golpe a ti, te califique profesionalmente con un proyecto, sin que él haya en su vida construido nada. ¿Entiendes? Esa es la paradoja que tiene el sistema educativo en Latinoamérica y particularmente en Chile. Ahora, esas universidades que se ufanan de comprometerse mucho con el mercado, como tú dices, el mercado, lamentablemente no han logrado sacar a un solo arquitecto que merezca atención. ¿Entiendes? Y hay varias de esas universidades que se dedican al profesionalismo puro, ¿no es cierto? Y descuidan, digamos, el núcleo principal de la universidad y su misión, que es disciplinar, que es académico. Esa es la tarea nuestra, es académica. Hay que presionar, no sé cuándo, para que el Estado asuma esa responsabilidad de obligar a las universidades a separar disciplina de profesión, y por encargo del Estado, como pasa en Inglaterra, dar algunas asignaturas y exigir prácticas profesionales, ¿no es cierto? Tú sabes, RIVA 1, RIVA 2, RIVA 3 y qué sé yo, pero que está fuera de lo que el cuerpo docente, es decir, el core de la facultad, de la universidad, de la escuela, se ocupa de entregarle a ustedes. De esa manera uno libraría mucho más la conciencia de qué es lo que está haciendo en una escuela de arquitectura, porque ahí se te mezcla un profesor de arquitectura, de golpe se le cruza esa doble responsabilidad. Y ahí yo creo que se produce un híbrido que es bastante pobre, salvo esos docentes que tienen muy claro cuál es su propia misión. Por eso te cité a esos profesores. Sí, sí. Ellos sí tienen bien claro cuál es su misión. Sí, sí. ¿Sabes? Ahora, yo diría, como volviendo un paso atrás, a propósito del perfil que por lo menos yo he visto en la escuela y del que me siento parte también. Te diría que hay algo que yo no sé de dónde viene, pero cuando tú me dices que efectivamente los alumnos sí leen y sí son pensantes y sí son... Yo diría, no tengo la facultad de compararlo con otras escuelas, pero diría que encima es un problema que me parece que no es un problema de esta escuela en particular, diría que es un problema de los tiempos, en el sentido que de alguna manera los textos han sido sustituidos por las imágenes. Y las imágenes normalmente vacían de significado o de los contenidos que muchas veces la soportan. Y esto se podría ejemplificar en la hegemonía que tiene hoy la publicidad sobre el arte, por ejemplo, sobre el arte pictórico, solo por poner un ejemplo concreto, en el sentido que todos estamos como permanentemente bombardeados de imágenes que no son como... Y eso también, es decir, no es un fenómeno que se escapa de la disciplina. Entonces, lo que quería decir es que hay algo respecto de los tiempos, y también me parece que en el curso de la conversación ha habido un diagnóstico como disperso que tiene que ver con la potencia del valor de cambio, que tiene que ver con una sensación de incertidumbre o de una incapacidad de asirse a ciertas cosas que podrían estar asociadas al proyecto. Porque en el caso que explicabas tú, Cristian, como de cuál ha sido tu propio camino para responder a la arquitectura, que me parece como muy notable, pero no me parece que sea mi tarea hacer como un juicio de valor sobre eso. Me parece que es necesario establecer como un cierto diagnóstico sobre el mundo. Creo que lo hemos hecho, pero para poder responder y resignificar, porque esa es la palabra que tú usaste, como este contenido histórico de la disciplina, también me parece necesario identificar cuáles son como los problemas de nuestro tiempo y cómo podemos responder a ellos o resignificar las obras que hemos estudiado en función de eso.
Sí, yo creo que esa es una tarea, claro que es una tarea titánica y para eso hay mucha gente trabajando en ello. Nosotros lo que más podemos hacer es tratar de leer lo más posible. Ahora, y claro, y callejear, etcétera, y vivir lo más posible. No sé en qué orden. Probablemente al revés. Pero yo en cambio estoy bastante optimista respecto a, por ejemplo, a los alumnos de la escuela. Me parece que ya el hecho que existe esta instancia, me parece que el nivel de discusión que se da es bastante bueno, o en realidad me parece excepcionalmente bueno. Al menos en las clases nuestras, la discusión, el interés de los alumnos es un interés genuinamente crítico, que lo valoro mucho, que es una discusión que me parece muy buena. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Claro, esta cuestión de las imágenes, etcétera, en la cultura ampliada, por supuesto que es un tremendo problema. Pero yo lo veo de nuevo como lo que hablábamos antes. Si algo puede hacer uno, por un lado están los problemas asociados a la gestión, ¿cierto? Que en algún momento se tocó eso, qué sé yo, de ser capaz de llevar adelante, tú lo planteaste, David, que ser capaz de llevar adelante, qué sé yo, sacar adelante una agenda que, qué sé yo, lo que ha hecho magistralmente Alejandro Aravena, por ejemplo, de poner, de sacar adelante un proyecto y mostrarle a los demás que puede tener relevancia. Esos desafíos de gestión a mí me parecen muy importantes, pero creo que también si uno puede complementar eso de otra manera es fortaleciendo precisamente el saber propio que uno puede imbuir en la gestión. Porque, y creo que ahí hay o sea, si nos queremos plantear de una manera culturalmente, o sea, si nos queremos plantear ante una cultura que nos es incómoda, por muchos motivos, como tú lo estás planteando, donde se privilegian muchas veces valores que no son los valores que uno privilegiaría, y que ni siquiera, y que esos valores, o si se privilegian dentro de la disciplina, hay muchos valores distintos. Yo no creo que haya ningún tipo de acuerdo disciplinar respecto a qué valores se debieran seguir. Por lo mismo, a mí me parece de que esta necesidad del proyecto que hablamos en un principio responde precisamente eso, a intentar cargar de sentido un mundo que a uno le es ajeno y que le incomoda por múltiples motivos. Entonces, ¿de qué manera uno puede cargar de sentido estas imágenes vacuas de la publicidad, etcétera? Es algo que a uno nadie le pide en el mundo, porque está un poco fuera de las reglas del mundo. Pero vuelvo a esta noción de proyecto, que el proyecto se lo construye uno, y la misión de uno, creo yo, es ir cargando de sentido esas imágenes, tal vez no siendo radicalmente innovador en el sentido que hablabas tú, sino que simplemente siendo capaz de producir algo que a uno le parezca que tiene un sentido interno, un auténtico valor. Y si uno está seguro de eso, luego intentar decirle a los demás por qué uno cree que eso es importante. A eso me refiero cuando hablamos de proyectos. Y creo de que los esfuerzos que se hacen respecto a la gestión o a la injerencia en la ciudad o a la responsabilidad profesional, etcétera, etcétera, creo que lo importante es también ser capaz de cargar de un auténtico sentido esas gestiones, y que no sea solamente un posicionamiento, sino que un posicionamiento para conseguir algo que para uno es un valor intrínseco, volviendo a la discusión anterior. Si uno no tiene verdaderamente un convencimiento de que lo que uno está haciendo es importante, nadie más lo va a tener. Pero por otro lado, si uno quiere cargar de un sentido más hondo ese mundo que le es ajeno, la única manera de hacerlo es partir por uno mismo, por hacer la tarea, creo yo. ¿Me permitís decir algo? Querías aprovechar de celebrar un comentario del bloque anterior,
en el que tú decías lo importante que podría ser eventualmente conversar respecto a estas cosas. Porque tú decías, a propósito de la imagen de la pelota dando botes, tú decís, mira, esta cuestión está por ahí. Yo diría que es una sensación que todos compartimos. Y creo que merece la pena el esfuerzo de encontrar algunos puntos en que, a pesar de la pluralidad de las visiones, pudiéramos convenir para poder como unificar los esfuerzos y decir, mira, más allá del valor intrínseco que puede encontrar Cristian, o David, o Alberto, o cualquiera de nosotros, hay algo, a propósito de esta respuesta, y por eso me parecía importante el tema del diagnóstico, hay algo en lo común que podría ser muy útil poner sobre la mesa y por lo menos discutirlo a nivel disciplinar primero y luego a nivel ciudadano, supongo. Yo no sé si convenir es posible. Ojalá lo fuera, o sea, me parece un bonito proyecto, pero me parece que también sería suficiente si no convenimos sobre la materia sobre la que se está discutiendo, sino que al menos convenimos sobre cuáles son los parámetros o la forma en la que vamos a discutir, para que sea poder sentar ciertos temas, o para decirlo de otra manera, simplemente para hablar de lo mismo, independiente de que no estemos de acuerdo, que sea que estemos hablando de lo mismo. A mí me da la impresión de que la discusión propiamente arquitectónica, retomo lo que decías tú, Alberto, respecto al éxito de las generaciones pasadas, es un éxito ejemplar, pero también es un éxito con muy poca conversación respecto a eso, o con muy poco, digamos, ¿cómo decirlo? Discusión, o sea, o una toma de postura crítica, o con poco proyecto, por decirlo ya. No. Hay una cosa que es interesante, ¿no? El otro día estaba conversando con Rodrigo, que es un interlocutor para mí excepcional aquí, ¿no? En esta escuela. Hablando de que, bueno, que en la época que él se formó aquí, en Chile no había publicación, no había nada. Venían de la Argentina. Y yo casualmente, yo tengo algunos años más que él, ¿no? Yo trabajaba en la editorial que proveía, ¿no? Revistas que él leía, ¿no? Eso era muy, muy divertido. Una célebre revista llamada Cuadernos Suma Nueva Visión. Y el Tim Tem entró justamente por esas revistas, aquí a Chile. Interesante eso, ¿no? Entonces estamos hablando acerca precisamente de los debates internos que tenía la generación del Tim Tem, que todo el mundo desconoce en realidad. Se odiaban esos personajes, por lo tanto se discutía muchísimo, había debate. Los resultados finales, que eran proyectos excepcionales, que eran realmente, yo creo que son paradigmáticos esos proyectos, tanto de los Smithson como Candilis, Aldo Van Eyck, qué sé yo, ¿no? Había discusión, había debate, pero fue cribado por la crítica, por la historia, y quedó algo que da la impresión que no pasó nada. Claro. O sea, que no hubo debate, ¿no? En realidad se agarraban de los pelos los tipos, porque era cosa que casi no ocurre ahora, que era un compromiso muy vital que se tenía con la arquitectura. Es decir, había un compromiso disciplinar, ¿no? Muy vital, ¿no? Que yo creo que después del posmoderno casi daba lo mismo, por lo tanto los compromisos vitales se desplazaron hacia otro tipo de preocupaciones, pero en la disciplina no ocurren esos hechos, ¿sabes? Pero es historia eso. Yo creo que asumir una realidad presente y no actuar así por nostalgia, tratando de recuperar esos tiempos, pues esos tiempos ya son pretéritos, ¿no? Pero tomar conciencia de que, si bien no es necesario el consenso, ¿no? Como dijiste tú, no hay que ponerse totalmente de acuerdo,
sino aprender a convivir. Aprender a convivir, que es cosa que es bastante complicada. No es tan sencillo la convivencia en este escenario. Tú conoces bien cómo funciona la Universidad de Chile. Bueno, ahora esta nueva gestión, la de Emilio, está tratando de tener una convivencia que nos permita enriquecer a ambos. Pero hay que recordar que antes era imposible la convivencia. No ponerse de acuerdo, sino la convivencia. Yo creo que son pasos que vamos dando todos, en colectivo, ¿no? Que permite un poco enriquecernos. Porque la ausencia de convivencia hace que tú niegues la producción del otro. O sea, la otredad, ¿no? Se va negando. Más allá de que tú estés o no estés de acuerdo con lo que está produciendo el otro, pero sí respetando lo que está produciendo el otro, ¿no es cierto? Porque es otra dimensión de la disciplina, sí. ¿Sabes? Y yo creo que eso es muy rico. Yo, disculpa, apuntaba como a, no a convenir, sí, estoy totalmente de acuerdo, apuntaba a conversar. Retomando ese punto, yo creo que lo que dices tú de la convivencia a mí me parece importante, porque esa convivencia requiere sentar los parámetros de sobre qué estamos hablando. A mí me da la impresión que es muy difícil identificar cuando uno está hablando en términos estrictamente arquitectónicos y cuando no está hablando de otra cosa, qué sé yo, de sociología, sí, de básicamente de política, viste, que se le mezcla. Y, sí. que eso también tiene que ver por una incapacidad nuestra como arquitectos de pensar críticamente aquello que es propiamente arquitectónico. Y que creo yo que si es que existe la posibilidad de conversar, esa conversación supone primero una interrogación previa respecto a sobre qué vamos a conversar. Ok, podemos diverger, pero estamos hablando de una materia en común. Y esa materia que se llama arquitectura creo que es muy escurridiza y que casi nunca se habla de ella. Casi nunca se habla de arquitectura verdaderamente, de qué consiste la arquitectura. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con lo que decías tú tal vez de la escisión entre el mundo profesional y el mundo académico, pero también con la escisión de los saberes en términos generales. Claro, que es una herencia del positivismo, ¿no? En realidad, ¿no? La fragmentación del conocimiento, ¿no? Sí, la especialización, la llamada vulgarmente especialización, ¿no? Tiene una fragmentación. Pero, sí, pero creo que en este momento hay un intento, por lo menos, ¿no? Más allá de todo lo que se vociferó acerca de la interdisciplina y la transversalidad y todo eso, pero hay un intento hasta vital, diría yo, de conversar con otras disciplinas. Sin formalismos, digamos, ¿no? Yo lo noto en gente joven que está interesada, que antes no ocurría, está interesada en participar en un debate del campo artístico, por ejemplo, y arquitecto, estudiante de arquitectura ahora, o en un cine debate de golpe aparecen estudiantes de arquitectura, cosa que antes era impensable, ¿no? Y poco a poco va, o sea, el campo del saber de un joven arquitecto ahora es mucho más rico que el nuestro, mucho más rico. Ahora, respecto a la interdisciplinariedad, al conocimiento múltiple, digo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, sí. y creo que es importante, bueno, ya lo dijeron los clásicos, qué sé yo, el saber de múltiples cuestiones. A mí me parece que eso es siempre un agrado conversar con gente que tiene esa capacidad de moverse en múltiples ámbitos. Ahora, por otro lado, creo que ese mismo debate se vuelve más fecundo cuando uno puede aportar con un saber propio o con un saber específico, que no niega, por supuesto, la necesaria interdisciplinariedad, pero también qué es aquello que yo puedo, cuál es el granito de arena con el que yo puedo aportar. Ah, seguro, seguro, porque antes, fíjate, disculpa, pero antes la interdisciplinaridad, ¿sabe para qué servía? Para ocultar la ignorancia de la disciplina de uno. Exactamente. ¿No es cierto? Uno decía, yo voto por la interdisciplina porque de lo mío no sé nada. No, yo creo que ahora es distinto. Uno aporta lo que tú dices, ¿no?
su dimensión, su disciplina, lo aporta en un debate general, cosa que no ocurría antes. Y en ese sentido creo que la fortaleza en la que uno debiera, o más bien en lo que uno debiera intentar hacerse fuerte, es encontrar una manera de pensar propiamente arquitectónica con la que pudiese insertarse en ese otro tipo de debates políticos o de cualquier índole. No sacamos nada con ser los campeones de la gestión si no imbuimos esa gestión de un conocimiento que sea genuino y valioso. Si no, claro, vamos a poder tal vez incidir más, como retomando tu pregunta, David, en la construcción de la ciudad, pero claro, vamos a poder hablar con un economista y entender lo que él dice, pero jugando en su cancha. El punto es de qué manera uno puede hacer que el valor que uno ve en las cuestiones sea importante para él también. Creo que ese es el desafío, y para que ese desafío efectivamente se pueda materializar, uno tiene que hacer el esfuerzo de pensar críticamente en qué consiste lo que uno hace, qué es lo que yo hago que los demás no pueden hacer, para qué me necesitan. Absolutamente cierto. Sí, un poco yo creo que responde a tu inquietud, ¿no? Claro. Ahora, para tranquilidad tuya, ¿no? Respecto de otras universidades, de otros países latinoamericanos o de universidades de Chile, ¿no? Yo creo que el ámbito donde te mueves tú es privilegiado, ¿eh? Yo también lo creo. Sí, es privilegiado porque alguna vez uno siente una orfandad absoluta en otros lados, o si no siente un sesgo demasiado pronunciado en el campo ideológico, político, profesional, que no permite ver justamente que está ocultando los verdaderos problemas que la disciplina misma está demandando, ¿no es cierto? Yo creo que es un poco eso. Ahora, lo que hace la cosa más compleja, creo yo, es que ese saber que nos constituye, o aquel saber que, si pudiéramos encontrar un saber precisamente arquitectónico que nos facultara para tomar decisiones que podríamos llamar arquitectónicas y que no tienen que ver con otra, digamos, el proyecto de Aldo Rossi, del primer Aldo Rossi también. Lo complicado es que, creo yo, es que aquello que nos faculta para tomar las decisiones relativas a ese saber o a esa disciplina estrictamente arquitectónica, no sé si se puede explicar exclusivamente desde la arquitectura, sino que aquello que nos permite medir nuestras decisiones relativas a la arquitectura es imbuido por saberes y cuestiones que vienen desde fuera de la disciplina. En ese sentido, no creo que sea posible pensar en una especie de autonomía disciplinar como se pensó en los años 60, simplemente porque el sentido de las decisiones proyectuales es siempre algo que es otorgado, que viene desde afuera, que no es un solipsismo perfecto, que no requiriera una alimentación exógena. No sé si me explico. Entonces, eso vuelve el problema hacia atrás, digamos, porque, uno quiere participar en un debate desde un conocimiento disciplinar, pero a su vez lo que nos permite juzgar la validez de esa disciplina es un conocimiento que va más allá de nuestra propia disciplina. Seguro. Hay una traductibilidad de nuestra disciplina, ¿cierto? Que permite la comprensión del resto, o sea, del otro, o sea, de nuestros problemas, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que una disciplina sea traducible o comprensible, es asimilable, si no, es directamente incomprensible. Cosa que una generación de arquitectos hicieron un gran esfuerzo por hacerlo incomprensible, te digo.
Yo me acuerdo la generación, en esa época era Princeton y era gente de Nueva York. Construía discursos que eran absolutamente incomprensibles, ¿no? Intraducibles, no, más que incomprensibles, eran comprensibles, pero eran intraducibles. Al ser intraducibles, trataba de establecer una diferencia, porque en definitiva ese era el propósito, establecer una diferencia como una especie de élite intelectual. ¿Como quién? ¿Como quién? Eisenman, ¿no? No sé por qué se ríen, pero... La risa es porque en el programa anterior también apareció de una manera... Crucifixión. Sí, indecorosa. Así, no, yo no sería tan radical. Yo diría que... ¿Un monstruo dijeron? No, yo diría que él construye. El único problema que tenía Eisenman, en realidad, era que su talento no se correspondía con su inteligencia. ¿Entiendes? O sea, un tipo brillante, pero que sus proyectos no resultaban ser consecuentes con esa inteligencia, lo cual me permite a mí confirmar de que la racionalidad, esa que yo escribo en el libro, es independiente de la creatividad. Son dos cosas distintas. Debería seguir escribiendo nomás. Sí. Pero digamos que esa llamada racionalidad debería ser traducible, ¿sabes? Yo creo que hay pocos arquitectos que son capaces de traducir en términos más generales su disciplina, o sea, la esencia misma de su propia disciplina. Yo lo digo, no en términos de solamente dialogar con el otro, sino instalar la arquitectura en el otro, que esa es la tarea más difícil. Y por eso insisto en que Le Corbusier fue la única persona en el siglo XX capaz de instalar la arquitectura en el otro, ¿sabes? Pues es una cosa indecible, o sea, lo que le llama a él, sí, inefable, ¿no? Que es tremendamente complejo eso, pero hay pocos arquitectos que fueron capaces. Louis Kahn era otro, ¿no? Capaz de transmitirte una emoción, o sea, cuando uno... Lo inconmensurable, le decía Kahn. Sí, lo inconmensurable. Fíjate, Una palabra. nosotros éramos un grupo, una vez ganamos una beca, un grant, importantísimo, ¿no? Ganamos un grant en la Getty Foundation. Fernando Pérez, Pancho Lierno, Silvio Arango, le decíamos el Chapulín, un mexicano, Carlos Eduardo Díaz Comas y yo. Eran como los Globetrotters de... Sí, éramos así, los campeones de la cosa, ¿no? Nos ganamos pero fantástico, miles de dólares eran. ¿Para qué? Para investigar la década de los 60, los 50 en América Latina. Damos conferencias en todos lados y qué sé yo. Y éramos tipo avesados, experimentados, porque eso ocurrió hace 15 años atrás, pero ya teníamos cada uno un currículo más o menos armado. Y recorrimos no solamente América Latina, sino que fuimos a Harvard y fuimos a lugares a dar conferencias sobre este tema de América Latina. Más allá de toda esa experiencia que nosotros tuvimos, un día se nos ocurrió, como estamos en Harvard, a ir a Exeter. Y los 6, que éramos avesados críticos, o sea, así como esa película, los fríos, ¿no? Los tipos que disparan fríamente, ¿no? Nos paramos frente a Exeter y fue emocionante, conmovedor para todos nosotros. ¿Entiendes? O sea, ahí había algo que había que empezar a meterlo dentro de la ecuación de la arquitectura. ¿Entiendes? Porque era compartido. No era una experiencia personal, sino que era colectiva. Y eso a mí me confirma esa idea de ese intangible, ¿no es cierto?, de ese intangible que tiene la arquitectura, que efectivamente es la dimensión y el valor quizás más profundo que tiene la arquitectura, eso que yo llamo intrínseco, ¿no? ¿Sí? Conocer ese espacio interno de Kahn era impresionante. Sin embargo, yo creo que en la escuela sobre todo se usa un poco esta idea de lo inefable
como un sistema un poco oscuro, porque Y claro, es fácil caer en eso. No pensar sobre muchas cosas, creo, ¿no? Como, Haga no algo sé. inefable. Sí. ¿Cómo que hace eso? Claro, pero no sé, por ejemplo, la apertura de los cursos de este año hablaba justamente del don de la arquitectura y que la arquitectura era un don dado desde Dios. Eso de la, Era no, aquello de la que- UCB. Eso de la UCB. Claro, pero Eso hoy del se abrió don. el año así de los cursos de este año. Entonces me parece que también esto de lo inefable como que remite a una cosa media medieval del pensamiento arquitectónico y que no permite avanzar un poco más y hablar efectivamente sobre las cosas. Entonces me parece que en esta escuela, no sé, creo que no en toda la arquitectura del mundo, pero sí se utiliza como algo que no permite pensar un poco más. Pienso que la arquitectura también está súper lejos de la ciencia hoy en día. La ciencia se está cuestionando que la materia de repente pasa por dos lugares al mismo tiempo y que el ojo que lo mira interviene, que no se puede observar sin intervenir, por ejemplo, y la arquitectura no tiene eso en sus métodos de No, proceder, por supuesto, hay un oscurantismo medieval, ¿no es cierto?, que para la redundancia, que se oculta detrás de esos términos. Pero yo creo que en este momento en la discusión estamos tratando de superar esa primera casi instancia primitiva de los tipos que no son capaces de hablar y por eso dicen inefable, pues no son capaces de hablar, pero es otra cosa, es la incapacidad de verbalizar, que es otra cosa. Claro, lo que decías tú es de qué manera los tipos que ya lo verbalizaron todo todavía pueden tener una experiencia inefable. Eso sería como Sí, excelente. exacto, claro. Sí. Sí, no, yo creo que vamos a tratar de superar esa primera Sí. instancia, que es la instancia, digamos, hasta, digamos, arcaica, primitiva, que todavía funciona en la academia, ¿no es cierto? De esos tipos que creen que las cosas son como esa cosa de la UCB, ¿no? Es el don de la arquitectura, pero Pero eso yo creo que tiene que ver también con de qué manera tiene que ver con la enseñanza, pero también con esta otra noción de valor intrínseco que hablábamos, que de qué manera se puede legitimar aquello que uno hace. Porque esa instancia de si esa instancia de legitimación la concebimos como aquello que es inefable, bueno, ya sabemos que pueden ocurrir grandes catástrofes en la historia, ¿no? Seguro. O sea, es cuestión Seguro, claro. de recordar el ensayo de Walter Benjamin de la obra de arte Sí. en la época de la reproductibilidad técnica, cuando dice ¿cómo termina? ¿Tú te lo debes recordar mejor que yo? no me acuerdo. No. Pucha, me olvidé. Pero mucho whisky. Pero el concepto Pero el asunto dice que el fascismo ha intentado estetizar la política, el comunismo responde Con la politización con la de la estética, con la politización claro. del arte. Creo que hay que tener cuidado con que la legitimación de la obra, que estrictamente inscrita en términos de lo inefable, porque cuando las cosas no se hablan es cuando vienen los peores problemas. No, por supuesto. Yo creo que y hay creo- que y creo- y- ahondar en la lógica de Wittgenstein. Y en ese Es decir, sentido, cuando ya las palabras ya te superaron, es decir, que cuando ya no puedes racionalizar ese Exacto. momento, ¿sabes? Pero tienes que agotar esa instancia primera. O sea, el de la lógica. Cuando agotaste el mundo de la lógica, ahí te queda esa otra instancia. Por eso también apelé a Baudelaire, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Hay un momento, hay una instancia que es inenarrable, pero que hay que agotar las otras. Eso con toda seguridad, porque nuestro ser es racional. De Santo Tomás en adelante, o sea, somos racionales, o de Aristóteles mejor. Sí. claro, y creo yo que ese es el peligro que le veo yo a esas aproximaciones puramente fenomenológicas que hacen hincapié en esa situación inefable e irrepetible. A mí me parece que por supuesto que es un componente, o sea, es fundamental, ¿de acuerdo? Claro, pero es perfectamente rebatible con cualquier estudiante que tenga la mínima cuota de racionalidad, interrogar a esa persona que dijo eso acerca de cómo explica eso.
¿entiendes? O sea, yo creo que estamos en condiciones como para que ese tipo de argumentos no tengan espacio en la academia. Ya, en el colegio secundario por ahí sí, pero en la academia no, y particularmente, como dije antes, ¿no? En este ámbito particular que es privilegiado, yo creo que eso no se puede permitir. Que debiese quizá también poder tener espacio, podríamos quizá también no, yo creo que no. Yo creo que no, si uno quiere avanzar no debería tener espacio. O sea, volviendo a Wittgenstein, ¿no? Sobre lo que no se puede decir, Sí, mejor es callar. Mejor es quedarse callado, claro, claro. Sí, sí. Es decir, cuando uno instala acá ciertos términos como inefable, etcétera, está hablando ya de una instancia un poco más compleja, o sea, no está hablando de la cosa básica de que